sentido. Y es una institución que se siente muy cómoda en el actual modelo gerencial con el cual se vincula con el medio. Es decir, ya no nos interesa vincularnos con los trabajadores, la Universidad Obrera, digamos, sino que nos interesa vincularnos con los empresarios. Y este modelo de universidad es funcional a eso, y los académicos desarrollan extensión, vinculación e investigación vinculada con esos aspectos. Y si uno lo saca de ahí, evidentemente desestructura, digamos, las formas a través de las cuales se ha venido construyendo la universidad en estos últimos 30 o 40 años. Y no obstante ello, se dictó el año 2018 una ley, la ley 21.094, que nos obliga a modificar nuestro estatuto orgánico. Es decir, nosotros no lo pedimos. O sea, no fue una demanda de la comunidad universitaria, no fue una demanda ni del movimiento estudiantil, ni fue una demanda de las asociaciones de académicos, ni de las asociaciones de funcionarios. El Estado chileno determinó a través de una ley que las universidades del Estado debían modificar sus estatutos, es decir, teníamos que dejar de tener los estatutos de la dictadura. Y que esa es la ley 21.094. Y a ese efecto se crearon comités de estatutos orgánicos. Yo soy parte del comité de estatutos orgánicos de la Universidad de Santiago de Chile por el estamento académico. Y uno lo que observa son dos cosas. Uno, de que este es un tema que en general le importa poco al conjunto de la comunidad. No sensibiliza ni a los estudiantes, ni sensibiliza a los funcionarios, y sensibiliza más a los académicos porque sienten que este cambio les va a provocar un deterioro en su forma de gestión de proyectos vinculados con las empresas. Estoy pensando especialmente en las ingenierías en particular. Evidentemente no tanto en las humanidades, pero las humanidades son un espacio relativamente restringido dentro de la universidad. Y por lo tanto no te puedo garantizar que este cambio en el estatuto orgánico, que vamos a aprobar además democráticamente, es decir, vamos a hacer el mismo proceso del 71, pero con una orientación política distinta, no vaya a ser una réplica edulcorada del modelo que ya tenemos, en sentido estricto. Entre otras cosas porque ustedes saben que los procesos dentro de las universidades se establecen por quórum que son diferenciados. Normalmente los académicos tenemos un quórum de representación mucho mayor, en este caso, que los estudiantes. De hecho, cuando Kilber, el rector comunista de la Universidad Técnica del Estado, salió electo, perdió con los académicos. Ganó porque ganó entre los estudiantes y los trabajadores. Pero el segmento donde Kilber perdió fue el segmento de sus pares. Sí, ojo, el mundo académico es un mundo bastante más conservador del que muchos de nosotros quisiera esperar o desearía. Y en consecuencia, yo soy relativamente escéptico de las proyecciones que este fenómeno de transformaciones va a tener en el corto y en el mediano plazo. Me da la sensación que esta sociedad, y la universidad en particular, como un reflejo a lo menos parcial de la sociedad, ha instalado, se ha inventado mucho más fuerte la cultura del neoliberalismo de aquello que nosotros quisiéramos desear o quisiéramos ver. Y a los cabros no les está importando mucho este tema dentro de la universidad. Es decir, no es un tema que los interpele, que los convoque. Ellos y los que están más sensibilizados con la dinámica de la protesta social están más vinculados a los territorios que a la cuestión interna dentro de la universidad. Cuando los cabros van a paro, normalmente los paros, si bien cuentan con una alta adhesión al momento de ser proclamados, al momento de ser activados como expresión de movilización, se reducen significativamente. Digamos. Una comunidad estudiantil como la de USACH, que tiene 17.000 estudiantes, en el mejor de los momentos tiene 500, 600 estudiantes movilizados. Por lo tanto, ojo, digamos, o sea, respecto de cómo nos construimos las imágenes sobre los fenómenos que están ocurriendo dentro de las universidades. Y el tema de la izquierda es súper complejo de abordar y de responder. Primero porque la izquierda es una construcción histórica, no es una fotografía. La izquierda fue una cosa a comienzos del siglo XX, estoy pensando en el Partido Obrero Socialista, fue otra cosa cuando el POS devino en Partido Comunista, fue otra cosa cuando irrumpió en el escenario político el Partido Socialista en 1933, y fue una cosa muy distinta cuando se coaligó en alianzas pluriclasistas en el Frente Popular, fue una cosa distinta cuando definió el camino propio a partir de mediados de la década de 1950, que dio origen al FRAP y luego a la Unidad Popular, y fue otra cosa en el enfrentamiento contra la dictadura. Y hoy día, a propósito de todas esas caracterizaciones en términos temporales, está siendo un fenómeno político, social y cultural también muy distinto, ¿no? Y yo tengo la percepción, no necesariamente la certidumbre, porque analizo mejor este fenómeno para atrás que para adelante, digamos, de que la izquierda social es portadora y es expresión
de un mayor grado de radicalidad política que la izquierda política en el sentido convencional o clásico, es decir, que los partidos históricos de la izquierda. Los partidos históricos de la izquierda están vaciados programáticamente de contenidos por una parte, son muy débiles desde el punto de vista de sus vínculos o de su filiación con los movimientos sociales, incluso algunos de ellos, que fueron partidos de gran arraigo popular, hoy día parecen fuertemente cuestionados. Y por otro lado, la izquierda radical, la izquierda política radical, es tremendamente residual desde el punto de vista de sus vínculos, y lo digo siendo parte de esa izquierda, no como una crítica especial hacia esa izquierda, pero es residual desde el punto de vista de sus vínculos con las organizaciones sociales por una parte y de su capacidad de incidencia sobre los acontecimientos políticos por la otra. Y no es que esté haciendo una apuesta, es decir, bueno, como es más fuerte la izquierda social, apostemos por la izquierda social, sino que más bien una constatación que nos obliga a pensar, recrear la izquierda política desde una perspectiva que reconozca la incidencia y la importancia de la izquierda social y su capacidad de autonomía respecto de las orientaciones, conducciones o direcciones que la izquierda política le puede dar. Si no somos capaces de articular dialécticamente esa relación, va a ser muy complejo que podamos construirnos políticamente dentro del movimiento social. Ahí yo veo que hay una disonancia bastante potente, ¿no? En la cual, por lo demás, estoy pensando en la izquierda social más radical, ha prosperado preferentemente el movimiento anarquista. Ayer leía un artículo de opinión publicado en una de estas páginas web de grupos anarquistas y efectivamente construyen una muy buena caracterización precisamente del fenómeno social y cómo ellos se vinculan con lo social y cómo no se plantean necesariamente el control y el ejercicio monopólico de la conducción, tienden a adquirir o a alcanzar un mayor grado de legitimación desde el punto de vista político. Bueno, esto no es en ningún caso absoluto, digamos, pero si hay grupos que han prosperado, digamos, en el desarrollo de esta dinámica que ha adquirido el movimiento, son precisamente los grupos anarquistas. Y no lo digo como anatema en ningún caso. ¿Por qué no aparecen algunas categorías? Bueno, porque no me pidieron que hablara de ellas, digamos. Creo que lo que me pidieron que hablara de la coyuntura. Y eso hace, digamos, que en definitiva no opere necesariamente con todas y cada una de las categorías que tú demandas. No obstante, yo comparto contigo la percepción de la crisis general del capitalismo, que tiene que ver con ciclos que se han venido produciendo tanto a escala global como a escala periférica, digamos. Y no estoy pensando solo en países, sino que también en macroregiones en particular, dentro de las cuales probablemente la crisis ambiental es uno de los aspectos más relevantes de esa crisis. Y por lo tanto sería largo debatir al respecto en términos de sus eventuales proyecciones. Y hoy día se habla de neo-keynesianismo, por ejemplo, en los países desarrollados, a propósito de buscar ajustes que permitan salir de la crisis tal y como se encontró, digamos, a mediados de la década de los 30, en el mayor ciclo, digamos, recesivo que experimentó la economía capitalista durante el siglo XX. Y respecto al concepto de democracia avanzada, si bien yo no lo comparto, entiendo que es un elemento propio del debate político, digamos, es decir, hoy día frente a la ausencia de una definición programática y estratégica lo suficientemente sólida como para plantearse escenarios posibles, digamos, para el desarrollo del movimiento popular, hay que explorar. Es decir, yo puedo no compartirlo, pero no me cierro, digamos, a la posibilidad de avanzar en diferentes direcciones en función de un proceso de acumulación de fuerzas. Es decir, la obcecación mesiánica hoy día creo que le hace un grave daño, en definitiva, a la construcción de la izquierda y del movimiento popular. Por lo tanto, uno podrá tener percepciones contradictorias con algunos conceptos, pero no puede cerrarse absolutamente a los procesos que los mismos sectores populares están protagonizando. En un momento inicial, a propósito de lo que habían sido las campañas por la Asamblea Constituyente de hace 2 o 3 años atrás, yo miraba con suspicacia el tema de los cabildos territoriales en relación con la temática de la Asamblea Constituyente. Pero a la misma medida en que esto se fue masificando, me fui dando cuenta de que era un camino, digamos, a través del cual se podía avanzar en el proceso de politización de los sectores populares. Por lo tanto, estas opciones categóricas y estos rechazos definitivos ya a estas alturas no son parte de mi acervo, digamos. Pueden estar ausentes en la exposición, pero no son parte de mi acervo. Recuerdo, tiene que haber sido por ahí por el 2010, 2011, no lo recuerdo bien. Se produce la muerte de los cisnes en el río Cisne en Valdivia. Y todos los estudios indicaron que era por la contaminación que provocaba Celco.
Y en ese momento, de manera reactiva, las políticas ambientales apuntaron en su momento al cierre de la planta. Y esa planta estaba en San José de la Mariquina. Y el grueso de los trabajadores sindicalizados que faenaban en esa planta se movilizaron sobre la ciudad de Valdivia junto con la población de San José de la Mariquina en defensa, en este caso, de su fuente laboral. Y entraron en tensión, en contradicción, incluso involucraron algunos enfrentamientos en Valdivia con los grupos medioambientalistas, compuestos mayoritariamente por estudiantes universitarios, por intelectuales vinculados a la Universidad Austral, que de una u otra manera eran los que habían hecho la denuncia, digamos, del fenómeno. No pretendo aquí establecer quiénes eran los que tenían la razón y quiénes eran los que estaban equivocados, sino que de una u otra manera dar cuenta de un problema que es objetivo, digamos. Segunda anécdota, uno de los sistemas económicos que más devastó el medio ambiente, y para eso está el Mar Aral, fue el sistema centralmente planificado, es decir, la economía socialista soviética en este caso en particular. No estoy haciendo una crítica conjunta al socialismo real, ¿no? Pero en este caso en particular no habían preocupaciones medioambientales. Si se consideraba que se requería riego, se secaba, digamos, un lago que era el cuarto lago más grande del mundo y se secó totalmente, a efecto de resolver los requerimientos que en su momento la política económica había adoptado. ¿Qué es lo que pretendo establecer con esto? Que hoy día, evidentemente, los problemas medioambientales son un elemento central desde el punto de vista no solamente de la crítica al sistema, porque el sistema es efectivamente el que está generando las condiciones más devastadoras, digamos, para esta cohabitación entre el sujeto y el medio ambiente, sino que también porque constituye un tremendo desafío para las definiciones programáticas. Y no las podemos eludir, digamos, es decir, hoy día tenemos compañeros que se han movilizado en Puchuncaví, en Quintero, en Orcón, a propósito de estas temáticas, y si bien las apoyamos, las respaldamos, no tenemos muy claro qué efecto, qué impacto puede tener, por ejemplo, en las fuentes laborales de una serie de trabajadores que se vinculan precisamente a estas empresas químicas o mineras que se están desarrollando en el sector. Por lo tanto, nuestra definición programática tiene que apuntar a que los sistemas productivos sean evidentemente no solo amigables, digamos, sino que tengan en consideración la relevancia del medio ambiente dentro del desarrollo de las estrategias productivas y de desarrollo, pero sino que también tienen que hacerse cargo de lo que podríamos denominar la reestructuración de los sistemas laborales a efecto de que esos trabajadores que vivían en esas condiciones y bajo esos sistemas productivos tengan posibilidad de reinsertarse en otros espacios. Es decir, no podemos adoptar políticas que resuelvan los problemas de uno para generar efectos o daños en otro, digamos. Y no se trata de ser ecléctico tampoco, es decir, ya busquemos una media salida, para eso están los que han administrado el sistema todo este tiempo, ¿no? Sino que se trata de definir horizontes programáticos, horizontes productivos, en este caso en particular, que sean evidentemente compatibles o que hagan compatibles las necesidades laborales de la población con los requerimientos de la preservación o la conservación medioambiental. Ahí hay un tema que tenemos que discutir abiertamente, es decir, no podemos subsumirlo o relegarlo, digamos, porque como no lo tenemos tan claro y en una de esas los compañeros se nos enojan, mejor dejémoslo pendiente. O sea, es parte de esos debates o discusiones que son imprescindibles hoy día y que lamentablemente a mi juicio no hemos logrado abordar todo lo sistemáticamente que es necesario. Por eso insisto en el programa. O sea, no insisto en el programa porque hay que levantar una cosa que agitar, digamos, y que panfletear, sino porque hay temas que son los que tenemos que proponernos a efectos de resolver cuestiones que son de una naturaleza estratégica tremendamente relevante, ¿no? Y que nos permite hacernos además convincentes y creíbles frente a la población. O sea, que no son además meras utopías, meras ensoñaciones, sino que son además posibilidades reales a partir de las cuales podemos construir una sociedad distinta, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, y comparto contigo la insinuación que estaba contenida en la primera parte de tu reflexión, los cambios en los sistemas productivos tienen que producir, como lo produjeron a partir de fines de la década de los 70 y comienzos de los 80, cambios en las estructuras de la educación superior. O sea, pero evidentemente esos son cambios, primero, que van a ser resistidos. Por eso que cuando se instalan las revoluciones en los países que experimentan esos procesos revolucionarios, los primeros en salir arrancando son los intelectuales. Bueno, los burgueses primero y detrás los intelectuales. Y eso es evidente, es decir, ese es un costo objetivo de un proceso de cambio radical, digamos. De manera tal
de que las transformaciones del sistema de educación superior van a estar inevitablemente articuladas con los cambios en el sistema económico, por lo tanto en la forma en que se organiza la producción, pero van a tener costos, ¿no? Van a tener costos que van a ser importantes y relevantes, y los procesos de reconversión de las universidades van a ser bastante más lentos de lo que podemos suponer. Y el tema del movimiento sindical, bueno, yo no soy experto en el movimiento sindical hoy día, digamos, sí estoy más filiado con una corriente dentro del movimiento sindical en este minuto, que es la corriente clasista, digamos, y apoyo muchas de las iniciativas que ellos desarrollan, tanto en Chile como a nivel latinoamericano a través de la AIT, pero tiendo a entender, o tiendo a asumir más bien, que esa expresión es una expresión residual, digamos, al igual que la izquierda revolucionaria. Y esperaría que creciera y avanzara y se desarrollara más significativamente, porque de una u otra manera un cambio en la sociedad pasa por darle o otorgarle a los trabajadores un rol central dentro de los procesos de transformación, y eso requiere autonomía social y requiere autonomía política. Y evidentemente eso no está hoy día visible o evidente en la CUT y en otras expresiones del movimiento sindical, y evidentemente constituyen una hipoteca a toda posibilidad de transformación efectiva. Pero eso no significa automáticamente que esta otra opción esté lo suficientemente variada y esté lo suficientemente constituida a efecto de relevar, digamos, a esa dirección sindical. Yo creo que ahí el sindicalismo de base, como ocurrió en la crisis de la Foch de comienzo de la década de 1930, hasta cristalizar en la formación de la Confederación de Trabajadores de Chile en 1936, o la crisis de la Confederación de Trabajadores de Chile hacia 1948 y su relevo por la CUT en 1953, son muy buenas experiencias históricas de las cuales deberíamos beber a efecto de iniciar un camino de recuperación del sindicalismo en Chile, digamos. Pero evidentemente todavía eso requiere un tránsito largo. El tránsito de la Foch a la CTCH demoró 3-4 años, el de la CTCH a la CUT demoró 4 años, entonces todavía hay un trayecto que yo creo que los trabajadores tienen que recorrer y tienen que hacerlo autónomamente. De organización de la economía y sus eventuales o ulteriores transformaciones se distinguen a su vez también en función de los sujetos a los cuales se hace referencia. Yo creo que hoy día uno de los grandes temas de discusión a nivel teórico y a nivel político era un tema que todos teníamos relativamente resuelto hasta fines de la década de los 80, que era el sujeto que iba a protagonizar el cambio revolucionario. La revolución podía estar a 30 años plazo, 40 años plazo o a la vuelta de la esquina, pero todos teníamos, a lo menos en términos teóricos, relativamente claros quiénes iban a ser los protagonistas del cambio revolucionario, quiénes iban a conducir el proceso del cambio revolucionario. Era la clase obrera, digamos. Eso era así de claro, digamos, para el grueso de la izquierda. Pero la derrota del campo popular a nivel internacional entre 1988 y 1991 no fue solamente una derrota política o una derrota geopolítica, un poquito del derrumbe de la Unión Soviética, sino que en buena medida fue también una derrota teórica, digamos, que colocó en discusión o en cuestión las bases sobre las cuales históricamente se había construido el marxismo, y no estoy pensando solamente en Marx y en Engels, sino que en las construcciones teóricas posteriores que acompañaron el desarrollo del marxismo. Eso fue lo que le permitió a Francis Fukuyama proclamar el fin de la historia. Es decir, el fin de la historia no es que se acababa la historia como quehacer, sino que se acababa la historia como relato. Es decir, no hay más cambio, no hay más revolución, porque el sujeto de la revolución no existe, se murió. Y eso es un problema teórico de gran relevancia, digamos, porque nos plantea una disyuntiva no menor, que dice relación en parte con lo que hemos venido conversando hasta ahora, y que es la relevancia y la incidencia que tienen los procesos productivos dentro de la estructuración de la sociedad, y por lo tanto, y a partir de ello, la incidencia de los actores, de los sujetos, en este caso de la producción. Pero efectivamente, y esto quizás la experiencia europea de los años 50 y 60 lo ilumina bastante mejor, la clase obrera en los países de capitalismo avanzado, a propósito del keynesianismo y del estado de bienestar, avanzó desde el punto de vista cultural y social de manera más o menos expeditiva a una condición sociológica distinta. Ya no eran solamente productores desde el punto de vista de su vinculación con el proceso productivo, sino que eran clase media desde el punto de vista de su condición de ingresos.
que no es necesariamente lo mismo, es decir, tenían centralidad en la producción, pero desde el punto de vista del estatus o de la condición sociocultural habían experimentado un progreso material y por lo tanto un confort material mayor y por lo tanto se situaban en otra condición. Y su capacidad de negociación salarial por una parte y política por la otra, a su vez también cambió, porque entre otras cosas los partidos obreros se instalaron dentro de los sistemas políticos, sobre todo en la inmediata posguerra, ¿no? Tanto socialistas como comunistas habían participado activamente en la guerra partisana contra la ocupación fascista, digamos, y por lo tanto eran organizaciones políticas con un peso social, con un peso cultural y con un peso político extendido dentro de la sociedad, lo cual les permitía elegir parlamentarios, construir alianzas de gobierno y por lo tanto a partir de ello negociar de mejor manera las condiciones sobre las cuales se construía su base social de apoyo. Por lo tanto, y ahí a mi juicio hay un elemento que es tremendamente relevante, es decir, no solamente ha habido cambios en la esfera de la producción, que si bien no han reducido, ojo, la masa de trabajadores asalariados, ha modificado de manera más o menos significativa la forma en cómo el sujeto se relaciona con los procesos productivos, a propósito de todas estas transformaciones tecnológicas, digamos. Hoy día, porque trabajáis en puerto, no se realiza la faena portuaria como se hacía a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, digamos. Es decir, los procesos de innovación tecnológica son cada vez mayores en todas las esferas de la producción y por lo tanto esa forma de mediación ya constituye un cambio importante. Pero por otro lado, y en esto quiero ser especialmente majadero, ¿no? Han habido cambios sustantivos en las formas subjetivas de cómo los trabajadores se reconocen a sí mismos dentro de la sociedad en su conjunto. Esto que aparecía graficado hasta el día de hoy en la propaganda de Cemento Colpaico, me imagino que todavía la ven, el obrero, digamos, con el saco al hombro, era la representación gráfica de la clase obrera en América Latina y en Chile entre los años 50, 60 y 70. No porque se llevaba en la mano el proceso productivo, sino que se llevaba en la mano la historia. Era la historia la que se llevaba en la mano. El obrero era el sujeto del cambio. Hoy día los obreros se reconocen a sí mismos en el consumo y por lo tanto en un mejoramiento relativo de sus condiciones materiales de vida. En consecuencia, hay transformaciones socioculturales que son muy profundas, que son muy importantes y de las cuales tenemos que hacernos cargo a efectos, entre otras cosas, de poder no solamente hacer buenos diagnósticos, sino que poder establecer dónde está el sujeto del cambio y cuáles son las proyecciones que podemos construir políticamente a partir de esa condición. Hoy día hay otros actores sociales bastante más precarizados desde el punto de vista laboral a propósito del subempleo o del empleo precario sobre los cuales habría que dirigir la atención. Esa es una primera cuestión. Y ahí, a propósito de lo que tú dijiste al comienzo, la revolución feminista, hay otras demandas u otras reivindicaciones de carácter estructural que de una u otra manera hay que instalar en el programa político de la transformación revolucionaria a efecto de avanzar de manera más colectiva o incluso de manera más comunitaria hacia esta modificación o transformación profunda de la sociedad. Y esos diálogos son diálogos complejos, como lo decíamos recién a propósito de la relación, en este caso, entre medio ambiente y sindicatos de trabajadores. Y es complejo, estoy pensando en la caída del gobierno de Evo Morales en Bolivia, en la relación entre el movimiento feminista y el MAS. Una parte importante de la oposición de izquierda al MAS en Bolivia la lideró Silvia Rivera Kuczynski, que es una de las principales líderes feministas y una de las principales líderes indígenas en Bolivia, digamos. Porque el MAS, y en esto no quiero hacer una crítica radical, digamos, pero el MAS siguió siendo una estructura de carácter patriarcal y de una otra manera consideraba las demandas del movimiento feminista como un agregado, digamos, un complemento. No le asignó centralidad. No pretendo decir a partir de esto que la caída del MAS se explica, digamos, por este factor, digamos. Pero es evidente que una parte de la izquierda no ha asumido y no ha incorporado ese fenómeno como un elemento relevante a la hora de avanzar en la definición de la multiplicidad de actores del proceso de cambio y por lo tanto de la multiplicidad de elementos que acompañan desde el punto de vista programático las definiciones de los cambios. Allá, por favor. Quiero un poquito aclarar respecto a lo que ha pasado con el feminismo en Bolivia. Y creo que muchas gracias por la explicación que hace, pero me llama mucho la atención el análisis que hacen de vista a los procesos de desarrollo europeos.
que tal vez deben ser parecidos en Chile, pero no creo que sean parecidos en Bolivia o en los países que tienen alto componente indígena. Que los proletarios y los obreros, además de ser productores, reproductores de la fuerza de trabajo, también son indios, indígenas. Y bueno, ¿qué pasa con el feminismo y con esa... Yo creo que han vendido bastante bien a Silvia Rivera como líder del feminismo en Bolivia, porque el feminismo como movimiento en Bolivia no es precisamente, está colmado de muchas cosas. Tenemos poderosas organizaciones femeninas indígenas, la Confederación Única de Trabajadoras Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, es el gran poder y la gran fuerza femenina que con su presencia física en las movilizaciones ha contenido el golpe de Estado. Entonces, eso también es un tipo de feminismo, pero no ideologizado como feminismo, ¿ya? Pero es un tipo de feminismo. Esta performance que hacen en Chile, las tesis y demás, allí por ejemplo no ha fundido. Unas cuantas muchachas lo han hecho y ahí para de contar. No quiero decir con eso que no es una reivindicación justa, simpática para Bolivia, pero no se podía hacer en medio de miles de mujeres indígenas violadas por además ser indias. Yo no las veo a las indígenas con sus poleritas haciendo eso en castellano, violadas, destruidas, abusadas, golpeadas por hablar un idioma que se considera un idioma de mierda, allá, por las clases medias. Silvia Rivera efectivamente ha generalizado un discurso furioso, contestatario y parcialmente justo en contra del proceso de Evo Morales. Totalmente de acuerdo que Evo Morales se ha equivocado mucho, pero diciendo que Evo Morales no es indígena, que no sé qué, y por qué la gente, ahora lo más indígena que está allí lo ha reconocido pese a sus errores, como nuestro hermano Evo, y lo que le han hecho a Evo es como que lo hubieran hecho a todo el pueblo. De hecho, le han hecho al pueblo indígena, han matado al pueblo indígena. Todos los que han muerto, la mayoría, el 95% son muertos por ser indígenas, por ser hordas, por ser salvajes. Entonces, el componente indígena está presente también en lo femenino, está atravesando todos los elementos sociales en Bolivia. No sé si en gran parte de muchos países, pero sospecho que en el Ecuador pasa lo mismo, que en el Perú pasa lo mismo, que en el Brasil, por ejemplo, pasa con la gran cantidad de gente negra marginada. Es decir, hay un componente racista, étnico, racializado, que no solamente el obrero, es decir, esos análisis a lo europeo, que también habría que hacer algunos análisis sobre ciertas realidades y cómo se han desarrollado las relaciones sociales y las contradicciones en esta parte del continente. Eso quería decir sobre el feminismo en Bolivia. Creo que habría que analizar mucho, pero creo que esa fuerza importante, multitudinaria de las mujeres, durante toda la historia reciente, de hace unos 30 o 40 años, son mujeres femeninas indias, que evidentemente no comulgan mucho con ese feminismo, digamos, de clase media, de ONG y de foro de arriba, pero hay una reivindicación de mujer, llamémosle feminismo indígena. Eso quería contarles un poquito sobre Bolivia. Mira, yo no es mi afán polemizar en relación con el tema, utilicé el ejemplo a propósito precisamente de las referencias que acoté a la intervención que tuvo en el Congreso Silvia Rivera, por ejemplo, en el momento en que se estaba produciendo la caída o el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. Y me parecía que era no representativa necesariamente del conjunto de las mujeres en Bolivia o de los movimientos feministas en Bolivia, como tú señalas, sino que de una expresión a través de la cual se objetaba precisamente la forma en cómo la izquierda se había venido construyendo, en este caso en particular, no solo en Bolivia, sino que en buena parte de América Latina. No es un misterio en ese sentido que más allá de las especificidades o particularidades de cada país, la izquierda nunca miró con seriedad ni con rigurosidad las expresiones o las manifestaciones o las demandas que en este caso los movimientos feministas habían venido
construyendo, desarrollando desde mediados de la década de los 60 en adelante, digamos, de manera tal que esa tensión, que es una tensión bastante general, más allá de las particularidades del caso boliviano, yo creo que siguen estando presentes, es decir, sigue siendo un tema que más allá de la especificidad, si es en este caso liberal o clasista el movimiento o sus demandas, sigue estando fuertemente instalada, digamos, dentro de la cultura de la izquierda y es muy difícil en este caso de desafectar. Y mientras no seamos capaces de desafectarlo, difícilmente vamos a poder construir un programa que efectivamente dialogue con esas demandas. Es una cuestión de caracterización. Ahora tú tienes toda la razón y no era el caso en esta exposición en particular de referirse al conjunto de América Latina y a sus particularidades, pero no es menos efectivo que estas transiciones que operaron en el mundo europeo, digamos, hacia la década de los 50, 60 y 70, se proyectan a ciertos sectores de la clase obrera en América Latina y en algunos países más en particular que en otros. Y se proyectan no al mismo tiempo, sino que se proyectan en los años 80, 90 o 2000, digamos, con una transición temporal bastante significativa. Y es más evidente en países como Uruguay, como Argentina, eventualmente como Chile, como en sectores industriales de Cali, de Medellín y de Bogotá en Colombia, o en el sureste del Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina. Es decir, si uno tuviera que hacer un mapa de las transformaciones que han venido operando, evidentemente ese mapa marca fuertes distinciones. Pero yo también enfaticé el tema del subempleo y de la desocupación como una forma a través de la cual se van construyendo nuevas relaciones de dominación y evidentemente que esas condiciones no solamente tienen que ver con el factor étnico, que es un componente relevante, hay evidentemente mayores niveles de exclusión, de discriminación y por lo tanto de maltrato laboral, social, político y cultural sobre la población afrodescendiente, sobre la población indígena, sino que también con la población mestiza, que parte negando su propia condición de población mestiza, de manera tal que no pretende en ningún caso, digamos, excluir ese fenómeno, sino que lo que trataba de establecer era un vínculo entre esas transformaciones culturales que se produjeron en Europa en la década de los 50 hasta la década de los 70, con las que se están viviendo en algunos países de la región actualmente y que necesariamente el análisis político tiene que considerar. Es decir, aquellos trabajadores que han experimentado un mayor grado de inserción dentro del sistema productivo y mayores niveles de estabilidad, de una u otra manera están más afectos a estrategias de cooptación, no solo sociales y políticas, sino que también culturales a través del mercado. Hacernos cargo de ello yo creo que es relevante en el actual escenario. Bueno, buena parte de lo que tú señalas se puede partir respondiendo desde la humildad, es decir, uno puede saber más o menos de algunas cosas, tener más o menos experiencia respecto de otras, pero sigue siendo un análisis que está tremendamente reducido o circunscrito al campo donde más o menos uno se maneja, se mueve mejor, digamos, y por lo tanto no hay respuestas definitivas o categóricas a muchas de las cuestiones que hoy día por las cuales se nos interpela, digamos, no solo a mí, digamos, sino que nos interpelamos todos nosotros. Y desde ahí hay que partir, digamos, es decir, partir de la valoración de estos espacios como espacios de formación, donde no solamente aprenden aquellos que escuchan, sino que aprendemos todos en términos de, como tú lo dijiste, digamos, en términos del diálogo. Yo en muchas ocasiones, a los espacios a los que voy, trato de terminar conversando con la gente, porque yo también me voy nutriendo a partir de esas experiencias o de esos conocimientos que la gente tiene respecto de cómo se está viendo, cómo se está visualizando, o qué perspectiva la gente va construyendo respecto al acontecer en el cual está inscrita. Yo en ningún caso, digamos, me propongo operar como el doctor que de una u otra manera tiene respuestas para todas y cada una de las cuestiones, sino que tiene más bien preguntas que no ha logrado resolver para la mayoría de las cosas. Y cuando tú me preguntas respecto a la toma de partido, yo he tomado partido con dos cuestiones en particular, más allá que mi corazón está situado en cierto lugar de la izquierda, digamos. Pero eso tiene que ver más bien con una cuestión estrictamente instrumental. Lo dije en su momento, yo he sido un militante durante toda mi vida, digamos, sigo militando y mi militancia está en un lugar residual dentro de la izquierda hoy día. No pretendo que aquel lugar donde yo estoy sea necesariamente la salida, digamos, para los problemas sociales, políticos que tiene el país, ¿no? En ningún caso. Ahí hago mi contribución, en definitiva. Pero sí estoy tremendamente comprometido con los problemas que hoy día enfrentamos.
con los problemas teóricos, con los problemas políticos, con los problemas estratégicos. Creo que ahí hay un nido desde el cual hay que pararse, como te comentaba recién, escuchando, a efectos de ir haciendo desde el escuchar las contribuciones que eventualmente mañana permitan ir precisando, aclarando los derroteros que todos vamos a tener que transitar. Pero hoy día, y tal como le ocurrió a Recabarren hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tenemos muchas más preguntas que certezas. Recién yo te diría que Recabarren hacia 1921, 1922, en la etapa final de su maduración política, es cosa de mirar sus escritos, y hace propuestas más categóricas. Y dice, por aquí va la cosa, digamos, desde el poder local, desde el poder municipal, y desde ahí transitar, digamos, hacia esferas superiores en el desarrollo y la construcción de la acumulación de fuerzas. Antes explora, busca, dialoga, va a Argentina, va a la Unión Soviética, es decir, trata de resolver inquietudes. Y yo creo que ahí hay una cuestión metodológica que es importante tener en consideración. Arrancar no es de las respuestas, sino que arrancar más bien desde las preguntas, desde los problemas. Y ahí está mi toma de posición. Y están los espacios de diálogo, sin lugar a dudas. Hoy día no es, como diría Althusser, el gabinete del historiador, el gabinete del intelectual, desde donde se produce el conocimiento. Es decir, yo me voy a la universidad, entro a mi oficina, cierro con llave y me pongo a reflexionar, o a leer, o a mirar internet, a efecto de tratar de construir alguna propuesta, digamos, sino que tiene que ser necesariamente en diálogo, en comunidad con otros compañeros y compañeras que te van ilustrando o abriendo nuevos horizontes respecto al conocer. Creo que ese desafío es un desafío muy potente. Y en términos políticos, quizás mi principal objeción a la izquierda revolucionaria, radical, de la cual, te insisto, yo me siento parte, es que hemos sido excesivamente mesiánicos. Es decir, tenemos una incapacidad estructural para dialogar con otros, incluso para dialogar con otros que están en nuestra misma sintonía, es decir, ni siquiera que estén allá, o sea, están aquí mismo. Pero ahí hay una incapacidad estructural para construir puentes, vínculos, diálogos que nos permiten efectivamente aparecer como una alternativa viable, como una alternativa creíble. Nos fagocitamos a nosotros mismos, en ese sentido. Nuestros principales fantasmas, nuestros principales enemigos están en nuestro mismo campo, ni siquiera están necesariamente al frente. Y ahí el instrumento regular es la descalificación. Juanito, no, parece ni cagando. ¿Y por qué? No importa, o sea, no da mucho la línea argumentaria, sino que con ese no. Y eso me mueve a lo último que señalaste, los déficits de la organización, y que tiene que ver con las suspicacias, con los recelos. Todos venimos de historias, trayectorias, bitácoras personales que en determinados momentos de las mismas han tenido desencuentros, conflictos y tensiones con otros, y en espacios más locales como estos, esos son mucho más manifiestos, o sea, son más evidentes, digamos, y por lo tanto tienden a aflorar con mayor regularidad. Y en consecuencia, mientras eso siga predominando, va a ser muy difícil avanzar colectivamente. Y por el contrario, estos espacios nuevos que tienen que ver con la irrupción de nuevas generaciones, por ejemplo, que se han venido politizando muy aceleradamente. No es menor que los principales protagonistas de las transformaciones de la dinámica de la protesta popular hayan sido los secundarios, el 2006 y hoy día, digamos, y a lo largo de todo el ciclo que media entre el 2006 y la actualidad. Los secundarios han cumplido un rol tremendamente relevante, no solamente en el ejercicio de la protesta, sino que instalando temas que son parte de la agenda del debate político. Y a mí me parece que hay que ir a los jóvenes, no en la lógica de enseñarles sino que hoy día quizás, y como decía un cartel que se puso el Pancho Sazo, yo cuando sea grande quiero ser secundario. O sea, porque hay mucho que ir a aprender ahí, digamos, desde el punto de vista de lo que son las transformaciones generacionales, culturales y por extensión política. Creo que ahí hay un tema súper potente. Y por último, respecto del PC, antes era mucho más crítico, ahora desde que me di cuenta que yo no construí mucho tampoco, ya mi crítica al PC se hizo bastante menos rigurosa, ¿no? Pero evidentemente el Partido Comunista es una cultura política, no solamente una organización, no solamente una sumatoria de militantes, sino que es una cultura política. Y es una cultura política que tiene muchas virtudes, digamos. Una cultura política muy cohesionada, muy afiatada, de una conducta, a mi juicio, a nivel de la base ética y política absolutamente respetable, digamos, y reivindicable a lo largo
de su historia, y por lo tanto hoy día yo me sitúo desde una perspectiva de mucho respeto respecto de los militantes del Partido Comunista, lo que no significa que no sea crítico, digamos, respecto de sus giros estratégicos, ni respecto de sus diseños tácticos, porque además, como toda organización política pública que trabaja con los sectores populares, está expuesta, digamos, necesariamente al debate entre camaradas, digamos, entre compañeros de ruta. Y los giros estratégicos del PC han sido múltiples a lo largo de la historia, digamos. Yo en algún minuto hice una gráfica muy genérica, digamos, desde el POS, pasando por la participación del PC en el Frente Popular, en el FRAP, la Unidad Popular, la política de rebelión popular de masa, que son giros estratégicos tremendamente relevantes que en la mayoría de las circunstancias se construyeron de arriba hacia abajo, lo cual ya es un tema no menor, digamos. Pero también hay problemas de orden táctico que dicen relación, en este caso en particular, con los diseños para el periodo que adopta el Partido Comunista, que en muchas circunstancias a uno le parecen más que objetables, digamos. No se puede construir una política crítica con los gobiernos de la concertación y en un momento determinado pasar a ser parte, digamos, de las administraciones de la concertación. Por lo tanto, ahí hay evidentemente cuestiones que también son debatibles, pero te vuelvo a insistir, a mi juicio el PC, más que una organización, una sumatoria de militantes, es una cultura política, y esa cultura política es imprescindible en todo proceso de cambio que este país pudiera tener. Ya hemos completado 1 hora y media de debate y foro. Agradecemos a las y los asistentes.